El día de hoy estaremos analizando una oración ya compuesta porque lleva más de un verbo. Para ser exacto, la oración que vamos a analizar se llama oración subordinada adverbial de lugar. Un dato interesante sobre este tipo de oraciones es de que siempre llevan primero una oración principal y después la oración subordinada adverbial de lugar propiamente dicha. He tenido cuidado de poner un tiempo que afecta a la oración principal y un tiempo diferente que afecta a la oración subordinada para hacer el ejercicio un poco más interesante. Vámonos al pizarrón y la oración que vamos a trabajar es esta que estamos viendo en la pantalla. Dice, mi hijo va ahora a la misma escuela a la que yo iba antes cuando era niño. En este caso, como decía hace rato, se divide en dos, una oración principal que es mi hijo va ahora, eso vendría siendo la oración principal, y la oración subordinada adverbial del lugar sería a la misma escuela a la que yo iba antes cuando era niño. Esta subordinada se localiza haciendo la pregunta ¿dónde? A la oración principal, ¿a dónde va mi hijo ahora? Respuesta, a la misma escuela a la que yo iba antes cuando era niño. Este primer paso es sumamente importante porque este tipo de oraciones en la lengua de señas mexicana se resuelven primero señando la oración subordinada adverbial del lugar y finalizando con la oración principal. De ahí la necesidad de poder identificar cuál es la principal y cuál es la subordinada. Muy bien. Una vez hecho la separación entre la principal y la subordinada, podemos empezar con el análisis morfosintáctico, empezando con la oración principal. En este caso empezamos con el pronombre mi. Mi es un pronombre, para ser más específico, un pronombre posesivo, primera persona del singular, que en este caso está funcionando como determinante. Hijo es un sustantivo y la unión de mi con hijo está haciendo la función de sujeto de la oración principal. Después tenemos el va, que es un verbo, el verbo ir, y el ahora, que es un tiempo, para ser más específico, un complemento circunstancial de tiempo. De hecho, es un adverbio de tiempo que me está funcionando como complemento circunstancial de tiempo y que me indica presente. Como dato adicional, tiempo me está afectando a este verbo ir, el verbo ir de la oración principal. Bien, con esto hemos hecho el análisis morfosintáctico de la oración principal. Pasando ahora al análisis de la oración subordinada, nos encontramos primero con una que es una preposición. Las preposiciones en señas son muy escasas. En el caso de la a es prácticamente nulo que se señe, así que vamos a eliminarla cuando pasemos a la interpretación a señas. Después tenemos el la, que es un artículo, para ser más específico, un artículo definido. Los artículos definidos, el la, los, las, tampoco se señan en la lengua de señas, así que cuando pasemos a señas, también lo vamos a eliminar. Después tenemos misma, que está funcionando aquí como un adjetivo. Esta seña de misma o mismo, si existen señas, y nos va a ser muy útil cuando pasemos a la interpretación, porque nos va a permitir separar y aislar la oración subordinada de la oración principal. Ahorita lo veremos más adelante. Después nos vamos con escuela, que está funcionando como complemento circunstancial del lugar, porque responde a la pregunta ¿dónde? ¿A dónde va mi hijo ahora? A la escuela, ¿verdad? Ahora, sobre escuela, cabe hacer aclaración de que me está funcionando como destino, no como fondo, es decir, mi hijo va hacia esa escuela. Este pequeño detalle nos va a afectar a la hora de interpretarlo a señas, lo vamos a ver más adelante. Después tenemos un a, que es una preposición. Nuevamente, como ya habíamos dicho, las preposiciones nos enseñan, las vamos a eliminar. La nuevamente viene siendo un artículo, también lo vamos a eliminar cuando pasemos a señas. El que está sirviendo aquí como nexo, los que como nexo son raros de señarse en señas. El que es más común en lengua de señas mexicana señarlo como interrogante.
pero no estamos manejando una oración interrogativa, así que este también se va a eliminar más adelante. Después viene el yo, que es el sujeto de la oración subordinada. Iba es el verbo de la oración subordinada, es el verbo ir. Luego sigue antes, cuando era niño. Todo esto antes, cuando yo era o cuando era niño, me está funcionando como complemento circunstancial de tiempo, porque responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo iba? Respuesta antes, cuando yo era niño. Este complemento circunstancial de tiempo está formado por un antes, que es un adverbio de tiempo, que me está indicando pasado. Dicho sea de paso, este pasado me está afectando a este verbo ir. Después, el cuándo es un nexo, sucede igual que con el qué. El cuándo en señas es raro señarlo, se seña más como interrogante en forma de pregunta. Hay sordos que sí lo señan como nexo, podríamos incluso dejarlo y señarlo, pero siento que es escaso, así que por esta ocasión lo vamos a señar. Hay sordos que sí lo señan, pero no es tan común. Después viene el era, que es un verbo, para ser exacto, un verbo copulativo, y este niño está funcionando como atributo. Aquí está una oración atributiva. Las oraciones atributivas están formadas por un sujeto, que en este caso es un yo que está implícito. Lo voy a poner aquí, yo, y lo voy a poner entre paréntesis, porque aunque no está señado, se sobreentiende. Yo, sujeto, era, verbo copulativo, niño, atributo. Esto es una estructura de una oración atributiva. Las oraciones atributivas en señas no llevan el verbo ser, así que vamos a eliminar el era, porque es un verbo copulativo, y los verbos copulativos ser y estar no se utilizan en la lengua de señas mexicana en la formación de las oraciones atributivas. Muy bien, con esto ya terminamos el análisis morfosintáctico de la oración. Estamos listos para empezar a analizarlo ahora en señas. Entonces, para empezar en señas, como decía yo hace un momento, debemos empezar con la oración subordinada adverbial de lugar, que en este caso es a la misma escuela a la que yo iba antes cuando era niño. Vamos a empezar con el complemento circunstancial de tiempo, el tiempo al inicio de la oración, que en este caso me está indicando pasado, así que pongo antes, y aquí antes lo estoy poniendo al inicio porque es un tiempo que me está indicando un suceso en la línea de tiempo, en este caso pasado. No todos los complementos circunstanciales de tiempo en señas mexicanas van al inicio de la oración, este en especial sí. Así que pongo el antes, el cuando lo elimino, después el era también lo elimino. Después viene niño como atributo, pero yo no puedo poner en señas un atributo sin un sujeto. Yo tengo que poner un sujeto para poder poner un atributo. El sujeto, que en este caso está implícito, es yo, y luego el atributo niño. Con esto resuelvo lo que es la oración atributiva perteneciente a este complemento circunstancial de tiempo. Una vez resuelto el complemento circunstancial de tiempo, ahora me voy con el sujeto, que en este caso es yo, y lo tengo aquí entre paréntesis porque yo no puedo poner otra vez el yo. El yo ya está indicado acá en el complemento circunstancial de tiempo. Volver a repetir el sujeto, es decir, otro yo, causaría un pleonasmo. Así que este yo lo vamos a eliminar. Este yo ya queda implícito. Después nos vamos con el lugar, que es el lugar de la oración subordinada, es escuela. Hace ratito, como mencioné, esta escuela, complemento circunstancial del lugar, me está indicando destino. La mayoría de los complementos circunstanciales del lugar responden a la pregunta ¿dónde? Pero en especial responde a la pregunta ¿a dónde? Y esa pequeña diferencia hace que se trate de manera ligeramente diferente en la lengua de señas mexicana. Todos los complementos circunstanciales del lugar que respondan a la pregunta ¿a dónde? En la lengua de señas mexicana generalmente va pegado al verbo, que por lo general es el verbo ir, y no necesariamente al inicio de la oración. Como sea, ya está ahí el complemento circunstancial del lugar, que es escuela. Y después terminamos con el verbo ir.
Ya casi tenemos resuelta la oración subordinada adverbial del lugar. Ahora, por lo general, para aislar esta subordinada adverbial del lugar y separarla de la oración principal, en la lengua de señas mexicana se utiliza el adverbio del lugar ahí. Sin embargo, en esta ocasión estaremos utilizando el adjetivo misma, que me está cumpliendo la misma función de aislar la subordinada de la principal. Así que aquí pongo misma y con esto la oración subordinada adverbial del lugar queda perfectamente definida. Finalmente, nos pasamos a la oración principal, que es mi hijo va ahora. Empiezo con el tiempo, que en este caso es ahora, y es de que ahora me está indicando, en este caso, presente. A ver, permítanme. Ahora, que en este caso me está indicando presente, afectando al verbo de la oración principal. Como me está indicando un evento en la línea del tiempo, pasado, presente o futuro, va al inicio. El tiempo en estas circunstancias va al inicio de la oración y aclaro, al inicio de la oración que la contenga. En este caso estamos trabajando la oración principal, estamos poniendo ahora y el ahora efectivamente está quedando al inicio de la oración principal. Después nos vamos con mi hijo. En la lengua de señas mexicana, el pronombre posesivo mi tiene dos formas de señarse. Algunos sordos lo hacen con configuración de palma extendida de dos puntos en el pecho, mi, y otros sordos lo hacen con configuración de P en el pecho, mi. Aclaro que la configuración de palma extendida de dos separados en el pecho, mi, solo aplica al pronombre posesivo de la primera persona en singular, no aplica en lengua de señas mexicana a la segunda ni a la tercera persona del singular. Podemos usar cualquiera de los dos, sea el mi en configuración de palma extendida o el mi en configuración de letra P. Yo lo voy a poner en configuración de letra P, las dos pueden funcionar. Voy a poner hijo mío. También pudo haber funcionado mío hijo, las dos funcionan. Y por último, el verbo de la oración principal, que en este caso es el verbo ir. Ok, con esto hemos terminado la interpretación a la oración. Vamos a limpiar un poquito el pizarrón para verlo un poquito con más detalle. Ok, ahí tengo las dos oraciones en español y en señas. Entonces resultó que el pronombre posesivo mi, permítanme, el pronombre posesivo mi quedó hasta acá. Mi es este hijo quedó aquí. Va viene siendo este verbo ir. Ahora es que lo tenemos aquí. Mismo quedó acá. Escuela quedó de este lado. Yo viene siendo yo. Iba corresponde a este verbo ir. Antes quedó al inicio. Y niño quedó de este lado. Ok, en la lengua de señas mexicana, cuando hicimos la interpretación, tuvimos que eliminar el la, la, que tenemos que eliminar a y la, también otro a preposición, la, artículo, que y cuando. Ok. Muy bien, entonces la oración ya finalmente quedó como antes yo niño, escuela ir, misma, ahora hijo mío ir. Como dato adicional, se me estaba pasando, verbo ir que está aquí y verbo ir que está de este lado, tienen que señarse en el mismo lugar. En la lengua de señas mexicana, el verbo ir, sin ser rigurosamente hablando un verbo demostrativo, lleva dirección y no es un verbo demostrativo porque no me marca complemento directo, más bien me marca complemento circunstancial del lugar, pero como estamos refiriéndonos a la misma escuela, va a tener que ser lanzado hacia el mismo lugar. La seña de mismo, sin ser verbo, también tiene dirección, así que los dos verbos ir y el verbo mismo tendrá que señarse hacia el mismo sitio. Nuevamente, entonces la oración es antes yo, niño, escuela ir, misma, ahora hijo mío ir.
Finalmente, para decir la oración completamente en señas, entonces la oración queda de la siguiente manera.